hay una diapositiva que tiene el título de, el de la serie. Hoy vamos a iniciar nuestra serie que va muy de acuerdo con esto que estamos viviendo como iglesia, de entender lo que significa ser miembro de una iglesia local, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Entender lo que significa ser miembro de una iglesia local. Y se llama la serie La iglesia más que un templo. Su naturaleza, su propósito y su poder. Queremos como hacer énfasis en esos tres subtemas. La naturaleza de la iglesia, es decir, la esencia, lo que es la iglesia. Pero también queremos hacer énfasis en el propósito de la iglesia, es decir, su llamado, lo que está llamado a hacer y el poder que tiene la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? ¿Cuál es el objetivo de recordar lo que es y lo que hace una iglesia? No sé si recuerdan en la introducción, cuando iniciamos esto de la membresía, hablamos de por qué ser miembro de una iglesia local. Les mencioné algunos malos entendidos que las personas tienen acerca de lo que es la iglesia. De pronto ya pasaron varios meses y se les habrá olvidado. Pero piensen por un momento, de acuerdo a lo que usted ha vivido, Alejo creo que nos ilustró muy bien un malo entendido que él tuvo en un pasado, ¿cierto? Sobre lo que es la iglesia y lo que usted también ha visto. Piense por un momento en cuáles son los malos entendidos que las personas o que usted en un momento de su vida ha tenido sobre lo que es y lo que hace una iglesia. Y me gustaría escucharlo 2 o 3 personas brevemente. Piense por un momento. Por ejemplo, Alejo nos contaba en la clase de discipulado que él pensaba que la iglesia era un lugar como para callar la conciencia, ¿cierto? Que cuando yo iba a la iglesia, de alguna manera yo estaba como ganándome el favor de Dios para que me fuera bien en la semana. Y creo que muchas veces pasa eso. Muchos creyentes a veces ven la iglesia como ese espacio donde, bueno, voy a cumplir con mi responsabilidad de ser hijo de Dios y congregarme y encomendar la semana. Entonces, ¿qué otros conceptos tienen las personas sobre lo que es la iglesia? Piense por un momento. ¿Ya se le vino uno a la mente? ¿Qué no es la iglesia que la gente muchas veces lo confunde? El hermano Santiago. Se define a la iglesia como un lugar físico donde está Dios. Y a veces usamos ese lenguaje, vamos para la iglesia, y ya sabemos que la iglesia es este lugar físico. Nosotros deberíamos sino que ya es como la costumbre, deberíamos cambiar nuestro lenguaje. Nosotros nos reunimos en ese lugar, ¿cierto? Pero este lugar no es la iglesia, ¿cierto? Y la gente a veces idolatra el lugar. No, es que es el templo sagrado de Dios y ahí no pueden servir comidas. Yo vengo de ese trasfondo donde hay personas que no podemos celebrar nada en el templo porque usted sabe. No, este es un lugar de reunión donde sí merece todo el respeto, toda la solemnidad, pero la iglesia no es el lugar. ¿Alguien más quisiera animarse o recuerda otra imagen que las personas han tenido, imagen equivocada de lo que es la iglesia? ¿Han escuchado a la iglesia como un club social? Yo creo que esta se la mencioné, ¿cierto? Personas que ven la iglesia como un club social. ¿Qué es un club social? Un lugar donde usted
tiene privilegios, donde usted se relaciona con los amigos, ¿cierto? Digamos, y aunque la gente no lo afirma con su boca, muchas veces en la práctica se refleja ese concepto de la iglesia como un club social para ser amigos o para que sus hijos hagan amistades cristianas con quienes pueden salir y en un futuro, ¿cierto?, casarse. Y no está mal ver a la iglesia como un lugar donde yo pueda relacionarme. Yo conozco un hermano que una vez me decía que él iba a la iglesia los domingos y los sábados porque era el lugar donde él podía ya salir de su casa y relacionarse y salir de las cuatro paredes. Y yo decía, no es malo uno ir a la iglesia y tener relaciones. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que se ve a la iglesia como un lugar donde yo puedo servirme. ¿Cierto? Yo voy para recibir lo que los hermanos me puedan dar. Y no como un lugar donde yo puedo servir. Un lugar donde yo puedo disfrutar de privilegios. Yo voy a disfrutar de las amistades. Yo estoy buscando algo de la iglesia. Voy a decir, no es malo, pero el punto es, ¿cierto?, ¿qué puedo dar yo a la iglesia? Y yo creo que las muchas imágenes que hay en la Biblia, o metáforas son como imágenes que ilustran una verdad. Las muchas imágenes o metáforas que hay en la Biblia describen la naturaleza y el propósito de la iglesia. Y este mes de marzo, a través de 3 metáforas o 3 imágenes de la Biblia, quiero que estudiemos lo que es la iglesia. Vamos a estudiar, hay muchas imágenes, muchísimas. La iglesia como una familia, la iglesia como sacerdotes, la iglesia como la vid. Hay muchísimas imágenes, más de 98 imágenes. Yo escogí 3 imágenes específicas para hablar de lo que es la iglesia. Y cada una de estas imágenes nos está describiendo algo específico de nuestro llamado a ser. Las imágenes que vamos a estudiar este mes son la iglesia como el pueblo de Dios, la iglesia como el cuerpo de Cristo y la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Note la Trinidad en esas 3 imágenes. El pueblo de Dios, la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Y cada una de estas imágenes, como les decía, posee una característica que describe nuestra misión. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito a lo que puede pasar más adelante cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo y la iglesia como un templo. Si afirmamos que la iglesia es un cuerpo, ¿qué estamos diciendo? Que sus miembros son mutuamente dependientes, pero que tienen diferentes dones. Eso lo estudiaremos el próximo domingo. Un cuerpo, es decir, que tiene diferentes dones y que somos dependientes o que dependemos los unos a los otros, así como el cuerpo. Y si estudiamos o si nos referimos a la iglesia como el templo del Espíritu Santo, estamos diciendo que Dios se identifica mutuamente, ¿cierto? Dios se identifica con las personas y mora dentro de ellas. Un templo era el lugar donde se reunían, ¿cierto? Entonces Dios se identifica con las personas y mora dentro de ellas. Y por ende no podemos contaminarlo. Pero si nos referimos a la iglesia como el pueblo de Dios, que es el tema de hoy, la iglesia como el pueblo de Dios, ¿qué queremos decir? Creo que en las canciones que cantamos nos da como una pista de lo que significa la iglesia como el pueblo de Dios. Y quiero que me acompañe hoy a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Este versículo creo que nos responde esta pregunta.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, dos versículos. Este versículo nos responde lo que significa la iglesia como el pueblo de Dios. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, no espero demorarme mucho en esta reflexión de hoy. Quiero que le hagamos dos preguntas a estos dos versículos y tratemos de responderlas. ¿Qué significa que la iglesia sea pueblo de Dios en el contexto de esta carta? Así que voy a tomar varios versículos para tratar de explicar lo que significa la iglesia como el pueblo de Dios en esta carta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa que la iglesia es el pueblo de Dios en toda la Biblia? Obviamente no voy a tomar ciertos versículos, pero quiero que veamos este concepto de pueblo de Dios a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Voy a leer en la versión Las Américas. Dice la palabra del Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que adquirido por Dios. Esta versión dice un pueblo adquirido para posesión de Dios. Nota ahí el término que somos ¿qué? Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, oiga eso, de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya en ese versículo nos está describiendo quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. Pero note cómo el versículo 10 hace nuevamente énfasis en esto que queremos hoy compartir, la iglesia como el pueblo de Dios. Describe el pasado y el presente de la iglesia. Ustedes en otro tiempo no eran ¿qué? No eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amado Dios, háblanos en esta mañana. Por favor, que tu palabra sea como fuego en nuestros corazones y que seamos desafiados a vivir lo que significa ser tu pueblo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué significa la iglesia como pueblo de Dios en esta carta? Y para eso, como todo buen estudiante de la Biblia, ustedes también, yo creo que es necesario estar un poquito en el contexto de la carta, y ustedes me van a ayudar a entrar en el contexto de la carta. Así que yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a responder. Vayamos al capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Pedro. Y vamos a responder la primera pregunta. ¿A quién está dirigida esta carta? Y eso es fundamental. Eso es fundamental cuando uno va a hacer un estudio, saber el contexto a quién está dirigida, ¿cierto? Vamos a leerlo. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo allí? Que la iglesia, que la carta está dirigida ¿a quién? A unos cristianos que estaban ¿qué? Exactamente, unos cristianos que estaban esparcidos en ciertas provincias. En la provincia de Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. Y la siguiente pregunta nos la va a responder el mismo capítulo 1. ¿Cuál fue la ocasión que llevó a Pedro a escribir a estos cristianos esparcidos según el versículo 6 ahora? Mire su Biblia en el versículo 6 y trate de responder por qué Pablo le escribe
Pedro, le escribe a estos cristianos que están esparcidos en estos lugares. ¿Qué dice el versículo 6? Leamos el versículo 6. Una persona que pueda leer con voz alta el versículo 6. Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Dice el texto, después de seguir describiendo lo que Dios ha hecho, del versículo 1 al versículo 5, ustedes han sido elegidos, han sido santificados, han sido rociados con la sangre de Cristo, han nacido de nuevo, tienen una esperanza viva. Todos los primeros versículos describen lo que Dios ha hecho. Pero en el versículo 6 nos dice, pero ustedes, ¿qué? Tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál fue la ocasión? Porque Pedro, la costumbre uno está predicando de Pablo, ¿verdad? Porque Pedro se mueve a escribirle a estos diferentes cristianos. Porque estaban siendo afligidos en diversas pruebas. Y estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo por ser cristianos. Y piensen, si usted fuera el pastor de la iglesia, la esposa del pastor, una persona de autoridad en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, ¿cómo tú animarías a una persona que está sufriendo por causa de su fe? Piense por un momento, ¿cómo animarías a una persona que está sufriendo por causa de su fe? Ay, hermano, eso va a pasar. ¿Cómo animarías a personas que están pasando una prueba difícil y tienen una lucha interna de contestar como no es debido? ¿A quién les pasa así? Esas pruebas difíciles que vivimos como cristianos y está la lucha interna de que se me salga el apellido, ¿cierto? ¿Cómo tú animas a una persona? Porque es lo que está pasando aquí. Unos cristianos que están sufriendo por causa de su fe. Y la carta está dirigida con la intención de animarlos en ese sufrimiento que están viviendo. Y yo creo que el versículo 1 y el versículo 2, que es la introducción de esta carta, y el versículo 9 y 10, que hoy vamos a estudiar, nos responden esa pregunta. ¿Qué dice el versículo 2 después que nos describe a quién está dirigida la carta? Me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera. Ustedes fueron elegidos, ¿cierto? Fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. En otras palabras, note también la Trinidad en este versículo. Primero, fueron elegidos. Estás sufriendo por causa de tu fe, tú fuiste elegida por Dios. Estás sufriendo por causa de tu fe, tú fuiste santificada con el Espíritu Santo para obedecer. O sea, tú puedes obedecer. Tienes el Espíritu Santo que te santifica y te ayuda a obedecer. Y tú estás sufriendo, tú fuiste rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué nos dice nuestro versículo 9 y 10? Creo que es como el resumen de cómo Pedro ya viene concluyendo nuestra identidad. Pero ustedes son, nuevamente como afirma, ¿ustedes son qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y lo que Pedro está haciendo aquí es afirmar la identidad de la iglesia para exhortarles a que iban de acuerdo a esa identidad. Él los está afirmando lo que ellos son. Piense por un momento en su papel como padre de familia. Tipo 5 de la mañana, hablemos del varón de la casa. Está el día bien nublado, está acostado con la costillita, están los hijos allí en la cama y están pidiendo comida. Pero como el día está muy aclimado, el padre no quiere levantarse de la cama, ¿cierto? No quiere ir a trabajar, no quiere cumplir, porque el día está muy aclimado. Con estos días así, uno lo que le provoca es quedarse como en la casa, ¿verdad? Pero los hijos están pidiendo comida. ¿Creen ustedes que el padre se puede dar el lujo de no cumplir sus responsabilidades debido al contexto que está viviendo o debido a las... ¿Creen ustedes que está bien de que el hijo sea el que se levante o la niña, ayudar a salir? El padre, por ser el padre, le toca proveer. La madre, por ser la madre, le toca proveer. Por ser creyentes, nos toca responder de cierta manera. Yo creo que este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, concluye la identidad de la iglesia. Y cada una de las imágenes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, están relacionadas la una con la otra. Y hay un énfasis en la última imagen, la iglesia como un pueblo de Dios. Y hacemos la pregunta, teniendo en cuenta que este versículo está afirmando la identidad de aquellos creyentes que están sufriendo por causa de su fe, que están pasando pruebas difíciles, ¿qué significa que la iglesia sea el pueblo de Dios? ¿Qué nos responde el versículo? Dice que el pueblo de Dios anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo de Dios anuncia las virtudes de Cristo. En el contexto que estás viviendo, en la prueba difícil que estoy viviendo, como pueblo de Dios estoy llamado a anunciar las virtudes de Cristo. Pero ¿cuáles son las virtudes de Cristo descritas en esta carta? Entonces ahí empieza la temática de tratar de buscar versículos que nos describen cómo Pedro les está explicando que ellos deben ser pueblo de Dios, cómo ellos pueden anunciar las virtudes de Cristo en ese contexto de prueba que están teniendo. Y quiero que vayamos ahí en el capítulo 2, en el versículo 21 y en el versículo 23. Quiero hacer esto más participativo. Así que una persona, por favor, que lea el versículo 21 hasta el versículo 23 y pensemos cuáles son las virtudes de Cristo que esta iglesia sufriente o que estos cristianos que están padeciendo debían mostrar en su contexto, y tal vez usted puede identificarse con lo que está viviendo. ¿Quién lo tiene? 2:21 al 23. Pues para esto fuiste llamado,
Según ese versículo, ¿cuáles son las virtudes de Cristo descritas en el texto? Lo voy a leer en una versión diferente como para tener otra idea. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Versículo 22. Él nunca pecó y jamás hubo engaño y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Cuál es la virtud que se describe aquí de Cristo? Que como pueblo de Dios debemos anunciar en un contexto donde estamos sufriendo, oiga esto, por causa de nuestra fe. ¿Cuál es la virtud? Mansedumbre, la justicia, encomendar la causa, que Dios tiene el control. Dice que Él no hubo engaño en su boca. Él no respondía como la gente respondía. Es cierto, estaba acostumbrado a responder. Eso habla mucho de la mansedumbre. Habla mucho de la paciencia. Oiga, esa virtud la necesitamos mucho. Cierto, porque es difícil. Por eso Él nos da un ejemplo. Yo creo que la paciencia, la calma, la mansedumbre y la confianza en que Dios tiene el dominio de las cosas o del futuro es una virtud que debemos practicar como señal de que somos pueblo de Dios. Oiga bien esto, la paciencia, la calma, la mansedumbre y la confianza en que Dios tiene el control, en que Dios es quien defiende mi causa, ¿cierto? En que Dios es quien hace justicia, es una virtud que nos debe caracterizar como pueblo de Dios. Yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo sé que por la mente puede estar pasando, pero es que usted no sabe la prueba que estoy viviendo yo. Pero es que usted no sabe lo difícil que es ese jefe. Usted no sabe lo difícil que es ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese vecino. Usted no sabe. Pero cuando usted estudia la carta, usted se da cuenta que cada vez que Pedro le pide a la iglesia que muestre las virtudes, pone siempre como ejemplo a Cristo. Y por eso el versículo 1 decía, ustedes fueron elegidos y ustedes fueron santificados con el Espíritu Santo para obedecer. Cuando el texto dice ustedes fueron santificados con el Espíritu para obedecer, quiere decir que tú posees o en ti mora la capacidad de poder obedecer. En este caso, el Espíritu Santo. Yo le puedo hablar de muchas experiencias que he tenido donde he sido tentado nuevamente a soltar el apellido. Yo creo que le he contado a algunos hermanos en una reunión que tuvimos en casa, no me acuerdo si fue donde la hermana Estela, donde el hermano, que yo sufrí persecución muchas veces cuando estaba soltero, siendo cristiano. Y una de las expresiones que yo acostumbraba como a decir, pero era como una forma de yo tratar de defenderme, porque me amenazaban. El famoso bullying que le hacen a uno por ser cristiano y como que creen que uno es cristiano, ¿cierto? Y me querían hasta pegar. Y yo recuerdo que no me enorgullezco de esto, pero yo decía que le vas a pegar a algún mocho. Era una expresión de la costa, porque me amenazaban y tú que le vas a pegar a algún mocho. Pero era una forma de yo de defenderme.
Y yo jocosamente le decía, ¿tú sabes lo que es en la Biblia un puño santo? Y empezaba las bromas y empezaba, ¿tú sabes lo que es mecanismo de defensa? Pero muchas veces, a veces uno, con tanta presión que tiene, a veces uno no sabe ni cómo responder. El bullying que yo tenía era intenso, que a veces yo no quería relacionarme porque allá va el cristiano, allá va el evangélico, allá va no sé. Y yo recuerdo que algo que me ayudaba mucho era esto que dice el texto, que Jesús hacía. Encomendar mi causa a aquel que juzga justamente. Y eso puede ser como muy teórico, teológico, pero es una realidad que yo viví. El hecho de yo arrodillarme en medio de eso y simplemente hacer una oración, Señor, defiéndeme. Era como si cayera un bálsamo sobre mí que me quitaba un peso de encima y a la vez me liberaba de alguna. Señor, defiéndeme. Señor, ayúdame. Oiga, y cuando yo me paraba de esos, era como Moisés, ese rostro me resplandecía y yo era más seguro y más confianza y tomaba ya la prueba ya muy jocosamente, sí me explico, ya no me salía el apellido, ya no le decía, le vas a pegar un mocho, sino que ya respondía de una manera diferente. Y yo no sé cuál puede ser tu reacción en lo que has vivido últimamente por causa de tu fe. Porque a veces uno puede pensar de que sufrir por causa de la fe solamente se da en el contexto del Medio Oriente, allá en los cristianos que están por allá escondidos, que no pueden predicar. Pero hoy en día en este contexto podemos sufrir por causa de nuestra fe, aún en nuestro contexto laboral, en nuestro contexto familiar. Y yo quiero que sigamos leyendo otros versículos de cómo Pedro sigue dando ejemplos en los diferentes contextos que la iglesia tenía y que tenía que mostrar el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, el versículo 11 y el versículo 12, ahí en el capítulo 2. Y va muy ligado con lo que leímos ahorita. Amados, les ruego como extranjeros y a peregrinos, ¿cuál es la virtud? Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Oiga, qué difícil cosa me estás pidiendo, Pedro. Que te abstengas de las pasiones, de esa rabia que quiere explotar, ¿sí me explico? De eso que está dentro de ti. Que te abstengas de las pasiones carnales que combaten dentro del alma. Mantengan entre los gentiles una conducta ¿qué? Irreprochable, dice esta versión, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Note el efecto en el texto de ¿qué? De abstenerse. ¿Cuál va a ser el efecto? Oiga, vea a la hermana. Ve al hermano, mira cómo me está respondiendo. Otra anécdota. Yo soy hermano mayor y le llevo un año a mi hermano. Y usted sabe que cuando crecen dos adolescentes, dos jóvenes de la misma edad, eso es complicado. Lo digo por experiencia porque eso peleamos por todo. Y dormíamos en la misma cama. Imagínense, adolescente. Que la sábana, que la almohada, que esto, y es por... Y dicen que a veces el hermano de la mitad, como somos tres, es como el celoso. Saludos allá, Eduardo. Pero, ¿qué pasa? Que se ponía celoso. Y eso yo antes, éramos el espectáculo en la calle. Eso era tin, 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 nos dábamos y eso era... Bueno, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero yo formaba unos espectáculos en la calle, 17, 18 años, eso era, Dios mío. Y yo recuerdo, siendo ya cristiano, todavía viviendo en mi casa, se repetían esas escenas y me pasaba esto. Me pasaba esto. Porque mi hermano es más acuerpado que yo. Y yo recuerdo una vez que él me pegó una cachetada, me acuerdo yo.
o no, me amenazaba para pegarme. Cuando me pegó la cachetada fue antes de Cristo y yo respondí como responden los no cristianos, tenga y tenga. Pero yo recuerdo que esa misma escena se volvió a repetir. Eso sí es incómodo. El hecho de que otra vez yo veía esa escena donde aquella vez él me pegó, yo respondí, formamos un espectáculo en la calle y se volvió a repetir esa escena, pero ya yo siendo cristiano. Y recuerdo que yo sentado así, él con su cuerpo así me amenazó a pegarme. Y yo como que, ojo con lo que vas a hacer, ojo con lo que vas a hacer. Pero yo no sé que fue el mismo Dios, pero yo sentía que mi orgullo se estaba quebrando porque yo estaba acostumbrado a responder. Ojo con lo que vas a hacer, ojo con lo que vas a hacer. Porque yo era un temperamento muy colérico, en ese sentido de que a mí me daba y yo respondía. Y yo sé que eso es difícil a veces uno, porque requiere de morir al orgullo, de morir o abstenerse a eso que está dentro de nosotros. Y insisto, el poder clamar esas oraciones pequeñas como hacía Nehemías, Señor, ayúdame, eso era importante. Señor, ayúdame a no responder como Él quiere que yo le responda. Oiga, y ese muchacho, yo siento que Dios me ha dado una gracia delante de él. El ver cómo yo ahora soy cualquier problema, cualquier situación. Hermanos, hermanos, hermanos y hermanos. O sea, si podemos hablar de versículos en la Biblia, de que son palabras de Dios, puedo decir que estos versículos son palabras de Dios porque yo los he vivido. El hecho de que cuando uno se abstiene, la gente empieza a ver cómo Dios está siendo formado en tu vida. Puedes seguir la lista, porque uno puede notar que hay un contexto de empleados. ¿Qué dice el versículo 2:18? ¿Qué otras virtudes se nos describen de cómo podemos ser el pueblo de Dios? Versículo 18 y versículo 19. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo ¿qué? Respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia por causa de la conciencia ante Dios. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Note nuevamente el énfasis, esto haya gracia. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Esa parte cuando dice, esto es aprobado delante de Dios. Y el contexto es contexto de empleados, ¿cierto? Siervos. Que hay personas que tienen situaciones difíciles y son jefes que son complicados. Y se nos manda a que uno se sujete como una manera de denunciar las virtudes de Cristo. Quiero moverme un poquito más. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, se nos dice otra virtud, ya está en un contexto más familiar. Así mismo ustedes, mujeres, estén ¿qué? Sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer. Note cómo una mujer en el contexto de su casa puede anunciar la virtud de ser pueblo de Dios, sujeta a su marido. De pronto no tenemos el tiempo para profundizar lo que significa eso, pero habla de cómo esa sumisión puede doblegar el corazón altivo de las personas, como esa humildad. Y para los hombres también hay en este pasaje, porque dice el versículo 7, y ustedes, maridos, igualmente, oiga esto, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Note, el tratar a la mujer como un vaso frágil es una manera de anunciar las virtudes de Cristo como pueblo de Dios. Si no hacemos eso, los hombres, ¿qué nos pasa? Nuestras oraciones son estorbadas. Y en el versículo 8 y 9 nuevamente menciona otras virtudes.
En conclusión, o finalmente, sean todos ¿qué? De un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Y la lista puede continuar. El capítulo 4, el versículo 7, 9, sigue hablando de virtudes que tú y yo debemos mostrar. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes ¿qué? Sobrios. Acá dice prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Note eso. Virtudes que nos están describiendo como pueblo de Dios. Y voy una más. Capítulo 5, versículo 5. Asimismo que ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Toda la carta nos está describiendo cómo debe ser la virtud de un cristiano como pueblo de Dios. Paciencia, calma, confianza en el que Dios tiene el control, pero también todas estas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Todos estos versículos nos están mostrando eso. Y la pregunta es cómo está siendo nuestra actitud cuando nuestra fe está siendo probada en circunstancias que vivimos. ¿Cómo es nuestra actitud? Ya es una pregunta más de interiorizar. Si estoy anunciando la virtud de Cristo como pueblo de Dios en mi contexto familiar de acuerdo a esto, o necesitamos encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente y fortalecernos para que el Señor nos ayude. Ahorita oramos por eso. Siguiente pregunta. Esta no me demoro mucho. Quiero que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa que la iglesia es el pueblo de Dios a la luz del Antiguo Testamento? Entonces ya respondimos que la iglesia como pueblo de Dios en esta carta es anunciar las virtudes. Y las virtudes son todos los atributos que mencionamos. Pero a la luz de toda la Biblia o el Antiguo Testamento específicamente, ¿qué significa ser pueblo de Dios? Pero ustedes son linaje escogido. Note esas imágenes. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. ¿Cuántas imágenes hay en ese texto? 4 imágenes. Esas imágenes son imágenes del Antiguo Testamento que se están refiriendo al pueblo de Israel. ¿Quién recuerda qué pasaje describe que el pueblo de Israel es linaje escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, es un pueblo especial de Dios? ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento describe a Israel con estas mismas características? Ejercicio aquí de memorización de las Escrituras. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. El pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa, llegan al monte Sinaí y antes de Dios darle la ley y el pacto le dice: ustedes son mi especial tesoro. Y si ustedes guardan mi pacto, yo haré de ustedes una nación santa y un reino de sacerdotes. Vayamos a Éxodo 19, versículo 5 y versículo 6. Porque yo creo que esto nos va a ilustrar mucho. Éxodo 19, versículo 5 y versículo 6. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los ¿qué? Los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Esto nos está diciendo algo, porque las mismas imágenes que se describen de la iglesia se están diciendo ¿de quién? De Israel en el Antiguo Testamento. Yo creo que esto nos está diciendo que tanto la iglesia del Nuevo Testamento como el Israel del Antiguo Testamento son el pueblo especial de Dios. Son un solo pueblo. Porque hay cristianos que siguen creyendo que Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Hay cristianos que pareciera que hubiera como una idolatría al pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido por Dios. Y piensan que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Dios trata con Israel por un lado, estamos en un paréntesis, a la época de la iglesia, y nuevamente Dios volverá a tratar con Israel allá en el milenio, ¿cierto? Eso es una posición escatológica y es respetable. Pero nosotros que hemos venido estudiando Apocalipsis, lo estudiamos el año pasado, hablábamos de nuestro acercamiento con respecto a esta posición, ¿cierto? De no ver el milenio como algo literal, sino como algo figurado. Yo creo que cuando el texto muestra imágenes de la iglesia, refiriéndose al pueblo de Israel, nos está diciendo que Dios siempre ha tenido un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia. Israel, me gustó este comentario de este teólogo que dice que Israel era la iglesia en el antiguo pacto y la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel del nuevo pacto. Israel era la iglesia del nuevo pacto, del antiguo pacto. Y la iglesia ahora es el Israel del nuevo pacto. Eso está basado en un versículo, Gálatas 6:16, cuando se dice que los creyentes son el Israel de Dios. De que no todo el que desciende de Israel es israelita. Y que el que es Israel es aquel que ha sido circuncidado en su corazón. Eso está basado en que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, es aquel que ha sido circuncidado. Y yo creo que muchas profecías del Antiguo Testamento sobre Israel que se cumplen en la iglesia puede confirmar que tanto Israel como la iglesia son el pueblo de Dios. Solo les mencionaré una, pero hay muchas profecías. Por ejemplo, Joel, creo que lo hablábamos en el estudio de los jueves, Joel capítulo 2, versículos 28 y 32. Hay una profecía de que Dios iba a derramar su espíritu sobre Israel. Dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre todo. ¿Cierto? Esa profecía es para Israel. Y en Hechos 2, 17 y 21, cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés y la gente pensaba de que estaban como ebrios, ¿qué dice Pedro cuando se levanta? No estamos ebrios, tampoco que seamos así, son las 9 de la mañana apenas, cálmate, mijo. Lo que ha pasado aquí es que se ha cumplido esa profecía. Dios ha enviado su Espíritu para que podamos nacer de nuevo. Dios envió su Espíritu y ese día se convirtieron muchos y se añadieron a la iglesia. Note cómo muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia para hablar de que la iglesia de Israel son el pueblo de Dios. Amós 9, capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, cuando el profeta dice que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Eso se cumple en Hechos 15, 16, cuando está ese concilio donde están criticando a Pedro porque le fue a predicar a aquel gentil. Y no. Dice Jacobo, lo que ha pasado aquí es lo que ha dicho el profeta Amós. Dios ha restaurado el tabernáculo de David. Los gentiles también hacen parte del pueblo de Dios. Y también se cumple
otra profecía que habla acerca de cómo lo que era para Israel se cumplió en la iglesia en Jeremías 31, del 31 al 34, hablando de el pacto de Dios con Israel, el cual se cumple con Cristo, el nuevo pacto. ¿Qué quiero resaltar en esto? Que lo curioso es que la misión para Israel como pueblo de Dios y la misión para la iglesia como pueblo de Dios de anunciar las virtudes es la misma. Cuando dice que es una nación santa y cuando dice que es un reino de sacerdotes. Los judíos estaban llamados a ser una nación santa y un reino de sacerdotes. Y yo creo que vayamos un momento a Isaías 42, versículo 6, porque este versículo nos ilustra un poco más qué significaba hacer eso de nación santa y un pueblo y un reino de sacerdotes. En Isaías 42, 6, nos dice, ¿estamos ahí ubicados? Yo soy el Señor en justicia. Quiero leerlo en la versión, la versión de las Américas también lo afirma. Yo soy el Señor en justicia, te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Este texto nos está diciendo cuál era la misión de la iglesia como nación, la misión de Israel como nación santa y como sacerdotes. Ellos habían sido puestos como luz para las naciones. Entonces, ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento significaba ser luz a las naciones. Pero, ¿cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podía hacer luz a las naciones? ¿Cómo ellos podían alcanzar a otras naciones? Y esto es la diferencia entre Israel y la iglesia. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 7. El principio era el mismo, alcanzar las naciones, ¿cierto? Alcanzar a las personas. Pero aquí está la diferencia. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 7. Está dentro del contexto cuando ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés les empieza a recordar la ley, lo que ellos vivieron. Y nota lo que dice Moisés. El efecto que tiene la ley de Dios al momento de ellos ir a conquistar la tierra de Canaán. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Este versículo está respondiendo la forma como Israel cumplía su misión de ser luz para las naciones, su misión de ser pueblo de Dios, su misión de ser sacerdote. ¿La notaron? ¿Cuál es? Note el versículo 5 y el versículo 6. Mira, yo les he enseñado estatutos y decretos. Así que guárdenlos y pónganlos por obra. Si ustedes guardan la ley, ustedes serán sabios e inteligentes delante de las naciones y van a causar una admiración. Se note que el guardar la ley, el guardar el pacto para la nación de Israel era la forma como ellos iban a hacer luz para las naciones. La ley que los israelitas recibieron tenía el propósito de hacerlos sabios y llamar la atención ante otras naciones. Oiga, Israel por la obediencia a la ley
crearía una cultura que atraería a los pueblos para que fueran salvos por la fe en Yahvé. Y todo el libro de Deuteronomio puede verse como un llamado urgente a ir por el mundo, como un llamado urgente a la lealtad del pacto con el fin de que influenciaran a otras naciones. Todo el libro se puede ver como eso. Por ejemplo, cuando ellos van a conquistar Jericó, ¿qué dice Rahab? Hemos oído lo que Dios ha hecho. Llama la atención. Parece que la reina de Saba, cuando vio a Salomón, todo lo que Dios había hecho con Salomón por guardar la ley hasta ese momento, le llamó la atención y fue a ver quién es Salomón y admiró la sabiduría de Salomón. Parece que en cierta manera ellos estaban cumpliendo, pero uno sabe que Israel fracasó y no cumplió esa misión. Tuvo que venir Cristo a cumplir esa misión. Entonces, el pueblo de Israel evangelizaba guardando la ley. Nunca se le ordenó ir por el mundo y predicar el evangelio. La obediencia al pacto era su forma de evangelizar. Ellos obedecían y eso llamaba la atención. Y la gente quería, mira cómo les va bien a ellos. Hoy en día, la iglesia del Nuevo Testamento, como pueblo de Dios, es llamada a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy en día, en vez de usar la obediencia de una nación, Dios, como una manera de atraerlas hacia Él, la iglesia es llamada a salir y traer a las personas a Dios mediante el evangelio. Ya Dios no está usando una nación exclusiva, ya no es el pueblo de Israel, no hay que estar pendiente, que Israel es el reloj profético de Dios y pendiente a lo que pasa en Israel. Yo respeto esa posición, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, Israel no es el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios, si se puede llamar así, es Cristo. Y la iglesia, su llamado del pueblo de Dios, de predicar el evangelio, en el hecho de cumplir ese mensaje. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. ¿Sabes? O sea, Dios ya no está centrado en una nación, sino que está enfocado en que la iglesia ¿qué? Salga y predique el evangelio. Sin embargo, esto de anunciar las virtudes también implica usar una vida sacrificial, como hablamos en la carta de Pedro. Una vida sacrificial, y es lo que podemos rescatar de la ley. Cuando uno guarda la ley, uno tiene que sacrificarse, ¿cierto? Llama la atención. Y parece que Israel logró eso. El hecho de guardar la ley, sacrificarse y eso, llamaba la atención. Y nosotros también, al momento de anunciar el evangelio, lo hablamos, pero cuando nosotros lo vivimos, también podemos proclamar el evangelio, como los versículos que le mencionamos en la... Así que, en medio de las pruebas difíciles que estemos viviendo por ser cristianos, no sé cuáles son tus pruebas, con esto quiero terminar. No sé qué pruebas difíciles tienes por decir que eres miembro, eres parte del pueblo de Dios. Pero si estamos cantando, Señor, somos tu pueblo, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, debemos tener en cuenta que ser pueblo de Dios implica mostrar cada una de estas características en nuestro contexto, pero también implica compartir el evangelio. Vivir el evangelio en nuestro contexto, mostrar las virtudes de Cristo en nuestro contexto como pueblo de Dios y compartirlo. Quiero que te coloques de pie por un momento y que oremos.